Hola, es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Crónicas de la Peste les desea un excelente día. Esta novela no nos pertenece, solo realizamos la traducción y la creación de esta audionovela. Capítulo 61 Avance. Con los dedos entrelazados, llevé mis brazos detrás de mí hasta que comenzaron a apretarse y estirarse. Mercury, al otro lado de la sala de entrenamiento, con los puños cerrados y una pierna delante de la otra, estaba listo para una pelea, sin molestarse con ningún tipo de calentamiento. Justo como esperaba que hubiera regresado esperándome afuera de nuestro edificio de apartamentos, no perdí tiempo en pedir otra pelea a pesar de lo unilaterales que habían sido las cosas para él el otro día. Tal como estaban, esta intención de desafiarme iba a desaparecer pronto. Marcus pudo sellar las apariencias de los demás. Yo dije, deshaciendo el mechón de mis dedos y dejando caer mis brazos mientras giraba mi cuello. ¿Qué pasa con eso? Escupió. ¿Tienes una apariencia? La sutil mueca en su rostro respondió a esa pregunta. O al menos esa era la excusa que le daría si alguna vez me preguntara cómo sabía que tenía uno. Supongo que usó el suyo contigo si te mantuvo encerrado. ¿Intentaste usarlo? No tiene sentido, dijo Mercury mientras yo continuaba con mis estiramientos. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Ese bastardo me dijo exactamente cómo funciona su apariencia. Mercury lo fulminó con la mirada y movió un pie. ¿Estás listo o no? Las apariencias no siempre siguen el sentido común o la lógica. Lo que sea que te haya dicho podría estar equivocado. A menos que encontrara alguna manera de probar cómo lo afectaría su muerte. Dejando que la pregunta permaneciera en el aire por un momento, levanté una pierna detrás de mi espalda y agarré mi tobillo con el brazo opuesto. ¿Por qué confiarías en su palabra en primer lugar? Probablemente pensó que intentarías matarlo tarde o temprano y mintió. Por supuesto. De hecho, Mercury habría tenido razón si no hubiera sido por nuestra pelea de ayer. Un golpe limpio en el cuello. Se me había escapado mientras probaba cuán persistente sería con todo este asunto. La apariencia de su padre solía liberar el sello que había estado en su cuello. No se había dado cuenta, pero su apariencia, fuera la que fuera, había estado a su entera disposición desde entonces. El labio inferior de Mercury se curvó ligeramente y una de sus cejas se arqueó. Después de quién sabe cuánto tiempo con ese sello sobre él y las palabras de ese hombre, su duda era natural. El hecho de que aún no hubiera intentado usar su apariencia solo mostraba cuán profundamente arraigada estaba esa creencia. Habría sido lo primero que intenté. O segundo. Tal vez le habría dado la misma paliza al cadáver del hombre. Alejándose de mí, la postura de Mercury cambió, su puño derecho metido cerca de su costado y cerrado hasta el punto que sus nudillos se pusieron blancos. Su aura gris se movió corriendo hacia el puño. Continuó acumulándose mientras Mercurio cerraba los ojos y tomaba aire, su aura como un todo comenzaba a actuar, alejándose de su habitual compostura casi inmóvil. Pronto tomó forma una bola de su aura, fuertemente comprimida sobre sí misma. Su puño salió disparado hacia adelante. Haciendo que su ropa y su cabello corto ondearan, una explosión gris compacta salió de su puño, atravesando a toda velocidad la sala de entrenamiento y estrellándose contra la pared de metal. No pareció causar mucho daño a la cosa robusta, el aura se dispersó a través y alejándose de ella antes de desaparecer por completo. Parece que recuperaste tu apariencia, dije, toda la emoción ya memorizada. Mis palabras sacudieron al congelado Mercurio por su incredulidad. En lugar de mostrar algún tipo de emoción o felicidad, su escepticismo se mantuvo mientras retiraba su puño y movía su cuerpo. Cuando el aura se acumuló en su pierna izquierda, un leve cosquilleo recorrió mis ojos, Sharingan se desactivó por un momento. De nuevo, esta vez sin el largo aliento, pateó.
tanto su cabello como su ropa solo se movían. Justo como pensé. Sin mi Sharingan, el ataque, compuesto enteramente de aura, era difícil de detectar. Solo los cambios en el aire mientras aceleraba hacia la pared y el sonido silencioso de algo avanzando delató el ataque antes de que diera en el blanco y se dispersara. Para cualquiera que no pudiera ver el aura como si estuviera usando fuerza pura o el aire mismo para atacar. Malditos ataques casi invisibles que podrían usarse a una distancia como esa. No era exactamente el tipo de habilidad que Salem y su gente codiciarían como la de Marcus. Pero era algo que a la mayoría le costaría combatir, especialmente en un entorno como este, con pocas cosas sueltas que delataran su enfoque. Por lo que parece, también podía elegir cuánta aura usar, la patada usaba mucho menos que la más poderosa que salió de su puño. Una apariencia como esa le dio más opciones y lo hizo significativamente más peligroso para la mayoría de las personas. Pero no lo suficientemente peligroso como para justificarme mantenerlo sellado o tomar el tipo de tirada activa que hice con Cinder y Emerald. Tal vez sin ese sello actuando como un recordatorio constante de su torturador. Tal vez podría dejar atrás al hombre sin estas peleas. Mientras reactivaba mi Sharingan, corriendo, Mercury lanzó una rápida defensa, sin intentar usar la apariencia que le había sido devuelta. Aunque probablemente no. Soxo. Terminando el último donut que había en mi plato, miré entre Emerald y Cinder. Desconectando de todo el ajetreo y el bullicio de las calles de la ciudad. Esta última había mejorado con su aura. Ella fue capaz de eliminar de manera confiable su escudo poco a poco sin importar lo que sucediera a su alrededor. No estaba en el nivel en el que pudiera hacerlo bien mientras se concentraba en otra cosa, su aura ardiente naturalmente desafiaba los intentos de un control tan fino. Pero no tenía mucho sentido que yo supervisara su práctica. Los efectos también comenzaban a mostrarse en el uso de su apariencia. Cinder era más capaz de distribuir el calor en las cosas que tocaba para evitar quemarse las manos durante el uso intenso. Quizás pueda lograrlo usando cristales de polvo de la manera que pretendía. Considerándolo todo, estaba lista para asumir algo más difícil. Ceniza. Dije, haciendo a un lado mi plato y colocando mis codos en la mesa exterior alrededor de la cual nos sentamos, con las palmas extendidas hacia ella. Extiende tus manos. La concentración de Cinder cayó mientras formaba un nuevo escudo de aura, haciendo lentamente lo que le dije y reflejándome. Sus manos retrocedieron en el momento en que las mías estuvieron a punto de tocar las suyas. ¿Qué estás haciendo? Ella cuestionó, esa mirada cautelosa que no había visto en mucho tiempo se centró en mí. No me preocuparía intentar apresurarlo ahora, pero creo que estás listo para intentar formar discos de aura. Le expliqué. Sigo pensando que también deberías leer sobre la técnica, pero sentirla por ti mismo hará que todo el proceso sea más fácil. Cinder mantuvo esa mirada sospechosa mientras yo agitaba un poco las manos hacia ella. No pude evitar que se formara una sonrisa mientras levantaba una ceja. ¿Tienes miedo de tomarte de la mano o algo así? TSK. Ese poco de incitación, por muy infantil que fuera. Golpeó su ego fácilmente, Cinder se burló en voz baja antes de acercar sus manos a las mías. Sin embargo, se detuvo justo antes de tocarlos. Con mi propio escudo de aura activo, entrelacé los dedos de mi mano derecha con los de la izquierda mientras presionaba la palma abierta de mi izquierda hacia la derecha. Nuestros respectivos escudos de aura hicieron poco para evitar que nuestras manos entrelazadas se tocaran, el espacio entre ellas era más o menos inexistente. Pero las palmas de nuestras otras manos no se tocaban en absoluto, el disco rojo oscuro que había formado antes de que se encontraran actuaba como una barrera completamente sólida. Seguir. Dije, animando a Cinder que estaba mirando nuestras manos. Ponles un poco de presión.
A Sender le tomó un momento, pero sus dedos completaron el entrelazado de nuestras manos, aplicando una presión creciente a mi escudo. Se necesitaría mucho para dañarlo, pero no había nada más que su propia fuerza para evitar que ocurriera ese daño. Por otro lado, no importa lo fuerte que presionó su palma contra el disco entre nuestras otras manos, este no reaccionó en lo más mínimo, ni siquiera onduló. Si bien los discos generalmente constituyen un escudo más eficiente, requieren un esfuerzo concentrado. Necesitarás mucho control sobre tu aura para que sea útil en una pelea, ya que tienes el control total de la forma que adopta. Para mostrar mi punto, hice que los bordes del disco crecieran hacia atrás en ángulo. Dependiendo de a qué me enfrentara, diseños específicos podrían hacer que ciertos tipos de golpes sean completamente inútiles. La cantidad de aura que le pones, la forma que usas. Hay algunas cosas diferentes que influyen en el uso que obtendrás de algo como esto. Deshaciendo el bloqueo de nuestros dedos y dejando que el disco se desvaneciera, aparté mis manos de las de ella, los ojos enfocados de Cinder saltaron de esa palma a mi cara. ¿Quieres intentarlo antes de leer sobre ello? Retirando sus manos, Cinder se lanzó directamente a hacer precisamente eso, su escudo cayó mientras se concentraba en su mano izquierda. Como era de esperar. Fracasó estrepitosamente y su aura salvaje no tomó muy amablemente la nueva dirección. Con un ojo puesto en ella, miré hacia el ojo cerrado de Emerald. Había hecho el mismo ejercicio de desmantelamiento que Cinder, pero su aura lo hizo mucho más fácilmente, progresando más que Cinder en la misma cantidad de tiempo. No pasaría mucho tiempo antes de que ella también practicara técnicas de aura más avanzadas. Los dos continuaron practicando durante más de una hora antes de que nos levantáramos y volviéramos al edificio de apartamentos. Normalmente, Emerald o yo podríamos sugerir ir a algún lugar, pero ella estaba muerta, todavía ajustándose al entrenamiento físico con nosotros. Mientras que Cinder estaba preparada para centrar toda su atención en esos discos de aura. Es mejor dejar a esos dos solos por el resto del día. Ese tipo ha vuelto otra vez. Emerald señaló cuando terminábamos de subir el largo tramo de escaleras y la entrada a nuestro edificio de apartamentos apareció a la vista. Mercurio. Apoyándose en una de las barandillas de la entrada con los brazos cruzados, esperó justo afuera. Le estaba dando todas las oportunidades para darse la vuelta y vivir una luz tranquila detrás de los muros del reino. Llevándolo a la ciudad. Derecho de retención. Incluso arriesgándose a revelar la apariencia misteriosa que tenía solo para que su padre no le pesara tanto. Fue tontamente optimista de mi parte pensar que algo de eso le haría olvidar o abandonar lo que debió haber sido su objetivo durante años. Era obvio que ya había decidido cómo iba a demostrarse a sí mismo que podía haber matado a su padre y haber salido de esa prisión. Cuando llegamos a la entrada, me detuve a su lado. Cinder y Emerald continúan subiendo las escaleras. ¿Ya viste qué tipo de trabajo hacemos? Yo dije. Únete a nosotros en esos trabajos y seguiré teniendo estas peleas contigo cuando tenga tiempo. Mercurio asintió, no necesitaba tiempo para pensar en ello. Tal vez habría intentado imprudentemente seguirnos cada vez que salíamos de la ciudad. Quizás no. De cualquier manera. También podría cortar esa posibilidad de raíz y tratar de ayudarlo a superar su obsesión. Summer se habría esforzado mucho más que yo desde el principio. Soxo. N/A, se ha visto la mano agarrada. De todos modos, estamos a punto de convertirnos en una parte extrema de la vida y luego dar un viraje extremadamente loco hacia una mierda enormemente importante. Todo será muy interesante, pero en ese sentido, vengo a revelar noticias de Grimm. Jajaja, ¿entiendes? ¿Lo entiendes? Broma estúpida aparte,
Mis problemas con el auto continúan en lugar de resolverse con una solución rápida y estoy seguro de que muchos de ustedes deben saber cuántos problemas en cascada de repente no tienen transporte confiable cuando viven en un área con transporte público horrendo o inexistente. Mi programación para todo está bastante retrasada ya que tengo que depender de otros medios para conseguir lugares. Es decir, todavía voy a intentar alcanzar mis 3 por semana, pero seré honesto, no esperes un objetivo de Powerstone para capítulos adicionales por un tiempo. Además, si lo sé, les debo a todos un capítulo extra. Lo tendré en cuenta para el próximo fin de semana, pero pido un poco de margen de maniobra hasta que primero resuelva mi problema de la vida real. Mi tiempo de escritura está efectivamente neutralizado ya que tengo que salir temprano y planificar con otras personas ahora, lo cual no puedo creer que esté sucediendo justo cuando empiezo a escribir algunas escenas muy importantes. Capítulo 62. Unas vacaciones. Atrapando una patada dirigida a mis costillas entre mi costado y mi brazo, levanté mi otro brazo, agarrando la otra pierna de Mercury mientras él saltaba para darle una fuerte patada alta. Usándolos, me giré y lo lancé a través de la sala de entrenamiento. Con su apariencia fácilmente podría contrarrestar el impulso o incluso aprovechar la distancia y enviar ataques de esa aura presurizada para evitar que yo acortara la distancia. No lo hizo. Cuando se enderezó y finalmente tocó el suelo nuevamente, yo ya estaba de vuelta sobre él, sin golpear con mi fuerza más fuerte o más rápida, pero manteniéndose solo un paso por encima de lo que podría manejar fácilmente. Algunos de mis ataques fueron evitados y rechazados, pero nunca hasta el punto en que pudiera encontrar una apertura sin correr riesgos. Hubo algunos momentos en los que una aplicación rápida de su apariencia, esas explosiones más rápidas lejos de ser poderosas, habrían sido suficientes para permitirle más espacio para actuar. Nuevamente se negó a utilizarlo. Se apegó a esa obstinada decisión hasta que rompí su escudo de aura. Seguimos la lucha por un rato más. Después de eso, una serie de moretones marcaron o comenzaron a tomar forma en su cuerpo. Eso es suficiente, yo dije. Mercury hizo una mueca pero bajó su postura, moviendo sus hombros y cuello mientras se dirigía hacia el borde de la habitación. Ahora que no estaba tan preocupado por si su próxima pelea conmigo sería la última o no, no presionó hasta el punto del agotamiento total, escuchando cada vez que decidía que las cosas habían terminado. Al menos no estaba tan obsesionado con su lamentable excusa de padre como para negarse a usar su apariencia fuera de nuestras peleas. Durante la última semana habíamos aceptado trabajos simples y rápidos. Mercury incorporaba su apariencia contra Green cuando se presentaba la oportunidad. Con la cabeza inclinada, atrapé una flecha de metal mientras pasaba, girando hacia la fuente. Ceniza. Tratando de mantener la distancia, retrocedió alejándose de Emerald mientras se preparaba y disparaba flechas inestables con su arco oscuro. Emerald estaba haciendo lo contrario, tratando de acercarse a ella mientras evitaba o bloqueaba las flechas con las hojas en forma de hoz que podían extenderse desde la parte inferior de sus revólveres. Cinder se estaba concentrando en mejorar sus habilidades con el arco, dejando las espadas a un lado. Emerald se estaba sintiendo más cómoda teniendo que luchar a corta distancia sin tener que disparar siempre sus revólveres. Y ninguno de los dos estaba usando sus apariencias de ninguna manera. Fue un entrenamiento bastante simple y con ambos colocados en posiciones desconocidas. Funcionó bastante bien. Mejor apuntar mientras estaba en movimiento, mantener un mejor seguimiento de cuántas flechas tenía encima, recuperar las que disparó en medio de la pelea y usar una combinación de lo que había estado aprendiendo yendo mano a mano conmigo y ese arco para defenderse cuando Emerald acortaba la distancia. Cinder estaba sacando mucho provecho de la práctica. Lo mismo ocurrió con Emerald, su confianza en pelear de cerca creció así como su confianza en sus propios reflejos. Los beneficios eran más fundamentales, pero esas cosas simples contribuyeron en gran medida a tomar la decisión correcta en una pelea. No lo moderé, simplemente dejé que los dos decidieran cuándo terminarían las cosas.
como siempre. Emerald fue quien pidió que las cosas terminaran, su resistencia, aunque no estaba mal, no era rival para la de Cinder. Concluido el entrenamiento, agarro mi espada vendada, los demás recogen sus cosas y todos salimos de la habitación. Mejor adaptada a todo el ejercicio, Emerald entabló conversación con Cinder. La mayor parte lo llevaba a ella, mientras que este último solo respondía aquí y allá. Una semana de él en las salas de entrenamiento y en la naturaleza junto a nosotros no fue suficiente para detener a Mercury detrás del extraño, él silenciosamente se quedó atrás, destinado a separarse en el momento en que dejáramos el edificio atrás. Una avalancha de ruido lo detuvo cuando salimos por las puertas principales. Mistral podía estar abarrotado, especialmente con el próximo torneo, pero la densa multitud caminando por el centro de las calles era todo menos normal. Predominantemente faunos, sus rasgos animales se muestran con orgullo. Por encima de la multitud que marchaba se agitaban carteles con todo tipo de cosas escritas sobre ellos, desde palabras simples como igualdad o frases enteras como trato justo y oportunidad. Y, aunque escondido entre la mayoría, pude distinguir a algunas personas armadas entre la multitud, cada una con un bastón y algún tipo de arma de fuego. Una marcha, dijo Emerald, que no era ajena a ellos. Este en particular estaba siendo vigilado por el Colmillo Blanco, y su reputación de adoptar medidas defensivas agresivas crecía con el tiempo. Con Gira, el padre de Blake, todavía actuando como líder, el fauno y la caza de fieras en su conjunto no eran temas a los que tuviera que prestar mucha atención todavía. Las raíces y la influencia de Salem sobre el grupo no surgieron hasta que Aram terminó asumiendo el puesto de líder, mucho después de que Cinder se le acercara. Tú. Un pequeño grupo de faunos entre la marcha aminoró el paso, acercándose a la barandilla que nos separaba. El tatuaje en sus hombros los marcaba como miembros del Colmillo Blanco, el que hablaba un poco familiar a pesar de su máscara. Tú eres el de antes, ¿no? ¿Del mercado? Me encogí de hombros. Sí, definitivamente eres él. Decidieron después de otra mirada al final de mi arma. Uno de ellos metió la mano en la cartera que llevaban en la cadera y sacó un fajo de gravámenes y me lo tendió. Esto no iguala las cosas, pero al menos te debemos algo. No los había ayudado esperando una recompensa, pero no había razón para rechazarlos si se esforzaban por darme una. Eres un mercenario. ¿No es así? Preguntaron por encima de todo el ruido mientras yo tomaba la pila. ¿Estás dispuesto a hacer algún trabajo para nosotros? Siempre nos vendría bien la ayuda de más humanos como tú. Ayudar a Colmillo Blanco en sus esfuerzos por impulsar un trato justo y adecuado en todos los reinos. Tal como eran ahora, todavía no abiertamente violentos pero cada vez más dispuestos a usarlo. Summer probablemente habría aceptado ayudarlos en lo que pudiera sin aceptar un solo gravamen. Lo pensaré. Dije asintiendo. No tiene sentido aceptar algo así ahora. No había mucho que un vagabundo con una espada como yo pudiera hacer por los problemas que enfrentaban en Remnant. Me hicieron un gesto de asentimiento. Uno incluso una sonrisa, antes de avanzar nuevamente junto a la marcha. Me enteré, pero ¿qué hiciste exactamente en ese lugar? Esmeralda mientras veíamos todo. Nada especial. Yo dije. Rigged. Después de que pasó la marcha, se ignoraron las provocaciones que estaban recibiendo de unos pocos humanos con demasiado tiempo libre y demasiado ignorantes para darse cuenta de cuántos miembros del Colmillo Blanco estaban presentes en el evento. Las líneas se cruzaron, nos pusimos manos a la obra. Mercurio se separó silenciosamente cuando llegamos a las escaleras, dirigiéndose en la dirección opuesta a la que había ido la marcha. Sé que ha estado peleando con nosotros y ustedes dos tienen un acuerdo extraño, pero no puedo ser el único que se siente un poco paranoico con respecto a las cosas.
dijo Emerald después de que comenzamos a subir el largo tramo de escaleras y estaba segura de que Mercury estaba a una buena distancia de nosotros. Quiero decir, después de lo que hicimos. ¿Realmente podemos simplemente correr como si fuéramos amigos? Con lo mucho que le costaba hablar o iniciar cualquier tipo de conversación con Mercury, Emerald prefirió mantener la distancia hasta el momento. Estás pensando demasiado en las cosas. Cualquier problema que tenga es conmigo, no contigo. Le dije. Sí, no apostaría por eso. Cuando hablo con él, no puedo decir si está escuchando o quiere que me calle. ¿Viste cómo criaron al chico? Dudo que alguien supiera realmente cómo tratar con otras personas después de eso. Me encogí de hombros. Además, si puedes llevarte bien con Cinder, probablemente puedas llevarte bien con cualquiera. Supongo que tienes razón. Esmeralda estuvo de acuerdo. Ambos ignoramos el chasquido de la lengua de Cinder. Oye, chico. Cuando llegamos a la mitad de nuestro ascenso, las barandillas se detuvieron por un momento y en cualquier dirección, abriéndose a un balcón de piedra construido a lo largo de la pendiente, me detuve. Kuro, recostado en uno de los muchos bancos repartidos por el área a nuestra izquierda, me hizo un gesto para que me uniera a él. Separándome de Cinder y Emerald, quienes continuaron subiendo, me dejé caer en el banco junto a él. Bonita vista, ¿verdad?, dijo, señalando hacia las barandillas que daban al lugar de donde acabábamos de venir. Muchos estaban alineados, mirando las diferentes partes de la ciudad a la vista, con telescopios públicos que tomaban monedas instalados. Sí. Podía ver mucho más de lo que cualquier telescopio podría comparar con mi Sharingan si realmente quisiera. Cascadas distantes, decoraciones e incluso algo de lo que se encontraba más allá de los límites de la ciudad eran muy claros para mí. Los artistas estarían celosos no solo de la escala sino también de los detalles que podía captar. Podríamos ver uno aún mejor en Vale. ¿En realidad?, pregunté, mirando hacia atrás en su dirección. Oye, tengo que intentarlo donde pueda, dijo Kuro, moviéndose en su asiento. No voy a dejar Mistral todavía, pero voy a salir. Algo que necesito comprobar. ¿Órdenes de Ozpin? Sí, necesito que investigue algo para el bueno de Yemi, dijo Kuro. Algún tipo de ataque a esa base que lograron en Argus. ¿Argos? No es el primer lugar al que iría para localizar a alguien de la gente de Salem, pero si enviaron a Kuro de esa manera, debe haber tenido algo que ver con ella. Iré con. Aprecio la oferta, pero puede que ni siquiera valga la pena dedicar nuestro tiempo. Si algo sucede, te llamaré o simplemente podrías abrir un portal, dijo, levantándose y estirándose. Además, ¿no tienes que preocuparte por ese pequeño equipo que estás formando? No estoy seguro de que también se las arreglarán un grupo de niños problemáticos como ese sin ti. Argus estaba bastante lejos, en la costa norte del continente. Incluso por mi cuenta no podría cubrir esa distancia tan bien como Kuro. Mi forma de viajar requería algunos descansos y quería evitar drenar mi aura mientras él podía esforzarse por mucho más tiempo y aún estar al 100% para una batalla. Aún así, con todos los viajes en marcha en este momento, tomar una aeronave a Argus no debería ser tan difícil. Conozco esa mirada, dijo Kuro a pesar de mis gafas, una de sus manos aterrizando en mi cabeza y revolviendo mi cabello. ¿No querían que los inscribiera a todos para el torneo? Simplemente relájense y disfruten antes de eso. Regresaré antes de que se den cuenta. Saludando con la mano, se fue y bajó las escaleras. Como si fuera a relajarme. Soxo. ¿Alguna vez pensaste en abrir tu propio restaurante? No te daré nada extra. Emerald se chupó los dientes,
pero su decepción se desvaneció cuando coloqué platos de comida humeante frente a ella y a Cinder. En los días de entrenamiento, Emerald había convertido en parte de su rutina subir a desayunar y Cinder solo hacía lo mismo después de ser invitada. Pero lo digo en serio. Esta es buena comida. Emerald elogió después de su primera cucharada. Solo tarareé, mirando a los dos mientras comía mi propio plato. Dejar sola a Emerald por un tiempo no sería un problema. Cinder, por otro lado, todavía tenía ciertas tendencias que no deberían ser ignoradas. Pero ya no creo que pueda considerarla un riesgo de fuga. Le costaría mucho renunciar al entrenamiento que estaba recibiendo de mí. Me iré por un tiempo, dije, llamando su atención. Tengo algunos asuntos que debo resolver en Argus. Emerald tragó rápidamente su comida y bajó la cuchara. ¿Esa ciudad en la costa? Ella preguntó y yo asentí. Su mirada oscilaba entre Cinder y yo. ¿Por negocios, te refieres a esas cosas de las que hablamos antes? Asentí de nuevo. Y, vas a regresar, ¿verdad? ¿Incluso si te encargas de ese negocio? Preguntó, arrugándose la cara. Nuevamente asentí. Cinder no dijo nada. Pero ella tampoco estaba feliz de escucharlo. El agarre de su cuchara fue solo un poco más fuerte, los ojos caídos pensando, pero no antes de que viera su incertidumbre. Extraño. Esperaba que ella estuviera un poco molesta por la desaparición de la fuente principal de su entrenamiento por un tiempo, no cualquiera que fuera esa reacción. Sé que dijiste que no me involucra. ¿Pero realmente necesitas llegar tan lejos tú sola?, preguntó Emerald, mirándome. Era imposible ignorar lo desesperada que parecía. Cerré los ojos y contuve un suspiro. No es que necesariamente tuviera que involucrarlos en cualquier cosa que Kuro y yo pudiéramos terminar haciendo. Argus también era una especie de lugar turístico. Trabajar, entrenar, viajar. Con entretenimiento solo esparcido aquí y allá. Les vendría bien una ruptura real y si Mercurio apareciera podría romper el hielo con él. Si lo que Kuro iba a investigar resultaba ser nada, no sería una completa pérdida de tiempo si los trajera conmigo. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes dos acerca de unas pequeñas vacaciones? Soxo. N/A, este podría ser el primer capítulo donde la lógica dominó los pensamientos que Talón tenía sobre Summer. El colmillo blanco y todo el asunto del fauno son literalmente demasiado grandes para que él se concentre activamente en ellos cuando está ocupado con cosas que implican ir tras Alem. Dicho esto, serán un aspecto más importante de la historia más adelante. Que él se lleve bien con ellos podría resultar útil en ese sentido. En una nota más tranquila, Argus está en la costa con aguas bastante vigiladas. El capítulo de la playa es bastante inevitable en este punto, pero ustedes se sorprenderían de la cantidad de contenido y personajes importantes que se desarrollan. O el personaje en su totalidad acaba de ser eliminado de este arco porque me di cuenta de que hacer todo eso arruinaría absolutamente el ritmo de la historia. Dejaré un poco de trivia aleatoria. La planificación inicial para todo este arco involucró a Talón encontrándose con Ren y Nora luchando en la naturaleza. Y el grupo que los vigila trabaja para suavizar a Cinder. Ren ya habría estado usando inconscientemente su apariencia para mantenerlos a salvo mientras sobrevivían de los restos de su aldea en ruinas. Con el tiempo, eso se habría convertido en una bola de nieve en una dinámica extraña cuando llegó el canon, pero, por desgracia, no fue así. Demasiados personajes que habrían requerido demasiado tiempo, créame, si siente que las cosas se están moviendo extremadamente lento ahora. Esa historia casi habría detenido todas las cosas más importantes / peligrosas durante al menos otros 10 a 20 capítulos. Aún así es interesante pensar en lo que podría haber sido. Capítulo 63 Argos. Viajar entre reinos, a gran escala, era algo raro.
Los viajes entre ciudades establecidas desde hacía mucho tiempo dentro del mismo reino eran casi igualmente raros. Aparte del hecho de que Grimm vagaba por los cielos, los caminos y las aguas. Eso era suficiente para disuadir a cualquiera con sentido común de abandonar su hogar si tenía la suerte de nacer detrás de unos muros, pero simplemente no era conveniente. Podría haber excepciones para los más ricos e influyentes de los reinos, pero incluso ellos tenían que asumir el riesgo de Grimm. La persona promedio no tenía acceso a su propia aeronave personal y tenía que conformarse con vuelos escasamente programados o medios de viaje mucho más lentos. Afortunadamente, con todos los barcos llegando con turistas buscando divertirse antes del torneo regional, muchos partieron hacia diferentes partes del reino, incluido Argus. Vaya, estos boletos son caros. Se quejó Emerald, mirando por encima del hombro de Cinder y en la pantalla del kiosco, donde se enumeraban diferentes vuelos y sus costos. Y nunca cambian, estén ocupados o no. Dije, repitiendo lo que Kuro siempre se quejaba mientras miraba por encima del hombro de Cinder. Yo digo que viajemos en primera clase. Si vamos a estar metidos en una aeronave por quién sabe cuánto tiempo, más vale que lo disfrutemos. Tiene sentido para mí. Emerald estuvo de acuerdo de buena gana. ¿Tú? Pregunté, mirando hacia atrás. Mercury, con una sola mochila colgada sobre su hombro y esperando en algunos asientos cercanos, se encogió de hombros. Ustedes son los que tienen el gravamen. Es posible que hubiéramos estado dispuestos a gastar mucho, pero eso no fue así para Cinder. Después de presionar algunas veces en la pantalla táctil, se deslizó sobre el tipo de boletos que Emerald y yo buscábamos antes de decidirnos a pedir boletos en clase económica. Barato, murmuró Esmeralda. Es un desperdicio de gravamen pagar por un lugar más elegante para sentarse, replicó Cinder mientras insertaba tarjetas en el kiosco. Al poco tiempo estábamos en movimiento nuevamente, con los boletos en la mano mientras navegábamos por el lugar lleno de gente. Si bien técnicamente cada plataforma en Mistral tenía lugares para aeronaves, el gran edificio en el que estábamos en realidad estaba más cerca del centro central de transporte que yo conocía en Vale. Este es el principal lugar para salir de la ciudad en dirigible. Y estaba ocupado. Habíamos llegado temprano, el sol afuera del enorme edificio apenas salía, pero ya había muchos entrando, saliendo y sentados, ruido por todo el lugar. Sin licencia de cazador tuvimos que entregar nuestras armas al pasar por seguridad. Algo sobre lo que Cinder era más reticente. Nuestro equipaje también se fue, aunque Emerald fue realmente la única que trajo una maleta real. Pasó mucho tiempo antes de que todo terminara y, en lugar de subir inmediatamente a un dirigible, encontramos asientos aislados entre otras personas que esperaban su llegada. Largos tiempos de espera, demasiada gente. Y mucho dinero gastado. No extrañaba lugares como el aeropuerto y de ninguna manera esperaba con ansias el equivalente de clase económica de Remnant. Emerald era la única que realmente estaba entusiasmada con la aeronave en la que estaban esperando, tarareando para sí misma mientras revisaba 2 veces sus bolsillos. Ojalá no haya defraudado. Soxo. Asientos incómodos y poco espacio para las piernas para trabajar. Fue bueno saber que las 2 quejas de marcas registradas sobre viajar a cualquier parte en avión todavía se mantienen. Se escuchó el sonido de disparos automáticos, amortiguado por el grueso casco de la aeronave. A mitad de una barra de chocolate, miré por la ventana y me senté a mi lado. Ver a un nunca más ser disparado antes de que tuviera la oportunidad de acercarse lo suficiente para atacar. Fue simplemente el último en ser lo suficientemente imprudente como para acercarse por sí solo, el sonido del armamento de la aeronave era algo frecuente. Mercury, en el asiento a mi lado y con los brazos cruzados, había estado tenso durante todo el viaje. Especialmente cuando se disparaban disparos, pero ya no le molestaba, la atención paranoica se centraba solo en aquellos que realmente estaban en el barco.
El tipo tenía mucha disciplina para sentarse en un lugar durante horas y horas, sin quedarse dormido ni depender de alguna distracción. Podría ser una habilidad beneficiosa, pero la forma en que la desarrolló fue un desastre. Cinder y Emerald se sentaron en los asientos frente a nosotros, la primera mirando por la ventana mientras la segunda miraba su pergamino. Esmeralda había venido súper preparada para todo el viaje. Un par de auriculares inalámbricos durante todo el camino mientras miraba cosas de su pergamino y comía sus propios bocadillos empacados en lugar de las cosas básicas que le ofrecían las azafatas. Cinder compartía más la paranoia general de Mercury, siempre miraba por la ventana a su lado cada vez que sonaban disparos o hacia las personas más cercanas a ella. Sin embargo, ella carecía de su disciplina, moviéndose sin cesar para tratar de sentirse cómoda. Te dije que deberíamos haber ido en primera clase. Dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. TSK. Cinder dirigió una ligera mirada entre los pequeños espacios de su reposacabezas, el comentario solo aumentó su molestia. Aunque debería terminar pronto. Más allá de las ventanas. Mucho más allá de lo que la mayoría podía ver, podía distinguir aguas distantes. La costa ya no estaba lejos. Soxo. Este lugar realmente se ve diferente de Mistral. Emerald, con la maleta rodando a su lado y los revólveres en su lugar, tenía la cabeza echada hacia atrás y miraba los edificios que nos rodeaban. Con la misma rapidez sus ojos se dirigieron al tráfico. Luego, las distantes aguas del océano apenas visibles sobre el camino de piedra en declive. Había muchas diferencias en comparación con Mistral. El aire en sí era notablemente más frío y tenía un sutil sabor salado que resultaba de estar tan cerca del océano. Los edificios, caminos y decoraciones eran todos de ladrillo y piedra. El estilo de la arquitectura no se parece en nada a la estética que utilizó la mayoría de Mistral. Además de personas sencillas, las calles también estaban llenas, coches circulaban junto a vehículos parecidos a tranvías que transportaban a decenas de personas. Puede que no sea la capital del reino, pero hablar de que es un lugar turístico popular no estaba mal. A la noche solo le faltan unas pocas horas, pero muchos siguen con su día. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Busqué algunas cosas diferentes con anticipación. Tenemos que ver la playa y deberíamos empezar por buscarnos un hotel. Dije, interrumpiendo a Emerald. Ese entusiasmo la convirtió prácticamente en la definición ambulante de turista. Por mucho que tuviera la intención de probar algunos de los mariscos que se suponía que eran comunes y especialmente buenos aquí, necesitábamos mantener nuestras prioridades claras. Tenemos mucha competencia, así que debemos darnos prisa si queremos conseguir habitaciones en un lugar decente. Emerald estuvo de acuerdo, la emoción reinó cuando los cuatro comenzamos nuestra búsqueda. Esa búsqueda nos llevó a subir y bajar colinas, a veces viajando nosotros mismos en ese sistema de tranvía flotante. Poco a poco, a medida que íbamos calle por calle, apareciendo en todos los hoteles por los que pasábamos solo para que nos dijeran que tenían habitaciones disponibles, empezaba a parecer que ya no teníamos suerte. Es posible que muchas personas se hayan ido a Mistral, pero la misma cantidad estaba llegando y eligiendo quedarse por un tiempo. Intenta ser el primero en llegar mañana por la mañana, cuando algunos invitados se marcharan. Ese pequeño consejo fue repetido como loro en cada lugar. Basado únicamente en el ambiente de la ciudad y la falta de chismes. Cualquier ataque del que Kuro había estado hablando no era de conocimiento público. No puedo creer que nadie tenga habitaciones. Se quejó Emerald, habiendo caído a mi lado mientras nos conducía por otra calle, con el entusiasmo amortiguado por haber sido rechazada tantas veces diferentes. Se supone que unas vacaciones no deben empezar durmiendo en la calle. Hemos dormido en peores lugares. Cinder señaló. Sobre los trabajos. Esmeralda subrayó. Se supone que unas vacaciones deben ser cómodas.
Creo que estaremos bien. Dije deteniéndome, el edificio a nuestro lado llamó mi atención. Era una piedra simple y alta, como cualquier otro hotel más elegante que habíamos probado. Solo un pequeño cartel plegable justo afuera de sus escaleras indicaba que era un hotel. ¿De verdad quieres conseguir un lugar aquí? Emerald, interrogada, mirándolo a mi lado. Si bien no lo llamaría deteriorado, cada parte de la ciudad en la que habíamos estado hasta ahora estaba bien mantenida, incluida esta calle, obviamente era el área más desagradable. Había pocos visitantes caminando por las calles, y los pocos que lo hacían se desviaban más hacia el lado desagradable. Nosotros, con nuestras armas a la vista, fuimos evitados a pesar de que la maleta de Emerald y las miradas nos delataban como turistas. Las tiendas a su alrededor eran mucho más modestas en comparación con las que habíamos visto en otras calles. Los mendigos no pueden elegir. Tendremos que intentar encontrar un lugar mejor más tarde. Dije encogiéndome de hombros y subiendo las escaleras. Creo que el interior se verá mejor. Después de todo, no era solo un edificio al azar. Le pregunté a la señorita Malachite sobre cosas en Argus antes de partir y ella me recomendó algunas cosas además de hacer algunas ofertas. Había rechazado a la mayoría y había dejado a otros en el fondo de mi mente, pero casi sería de noche. No había nada de malo en utilizar a su gente cuando fuera necesario. Los demás me siguieron mientras abría las chirriantes puertas. El área de entrada del lugar era pequeña, con algunas sillas en la esquina izquierda y una escalera giratoria a la derecha. Estás en el lugar equivocado. Detrás del mostrador, al frente, con una bolsa de papas fritas en una mano y los pies levantados, un hombre nos hizo señas mientras observaba algo en un pergamino que había colocado en un soporte. A diferencia de aquellos en la capital de Mistral, donde el tatuaje se mostraba con orgullo, seleccioné los bordes de la marca de araña a lo largo de su clavícula. El resto escondido debajo de su camisa. ¿Estás seguro?, pregunté, quitándome el casco de mi cintura mientras me acercaba al mostrador y colocándolo junto a su pergamino. El hombre lo miró, volvió a mirar su pergamino, preparado para despedirnos nuevamente, solo para que sus ojos regresaran a él. ¡Oh, mierda! No parecía que ninguno de ustedes fuera a aparecer, dijo, disparándose y alcanzando algo. Es un momento bastante ocupado aquí, incluso para nosotros, así que solo tenemos 2 habitaciones. Dijo, finalmente mostrándonos un par de llaves. Eso, no es un problema, ¿verdad?, cuestionó, mirando con incertidumbre hacia el mango de mi arma. Muy bien. Gracias. Tomadas las llaves, le lancé un par a Cinder y, un conjunto de instrucciones después, subíamos las escaleras de la derecha. Cinder y Emerald tomaron una habitación mientras Mercury y yo entramos en la habitación opuesta a la de ellos. 2 camas. Una cómoda justo debajo de una ventana entre ellos. Mesas y algunas sillas. Y un baño en la esquina. Era una habitación bastante simple que palidecía en comparación con nuestros apartamentos reales, pero no iba a quejarme de algunas afortunadas reservas que la señorita Malachite había hecho todo lo posible por hacer. Mientras el silencioso Mercurio se dirigía hacia una de las camas, me tomé un momento para cambiar mi aura. Energía que coincide con la de mamá. Como era de esperar, Kuro estaba cerca. Probablemente había tomado una aeronave directamente desde la Academia Haven después de hablar conmigo, ahorrándose mucho más tiempo y gravámenes. Mientras se acomodaban para pasar la noche, conocer el terreno con mis propios ojos y reunirme con Kuro tenía prioridad sobre un poco de sueño. Soxo. N/A, este podría ser lo que considero mi primer capítulo. Bueno, no quiero llamarlo un capítulo de nada, pero en realidad solo se centra en hacer avanzar la trama de su llegada a Argus. Por lo general, logro obtener algo relativamente importante, incluso si no se siente así en ese momento, cosas en cada capítulo, ya sea la interacción de los personajes.
presagiando algo más, etc., pero ese no era el caso aquí. Un poco de construcción del mundo, supongo, pero en realidad solo fueron ellos llegando a Argus. Mercury habría sido mi elección para algo significativo, pero mi hermano es demasiado cerrado como para que las conversaciones con él se sintieran forzadas en este punto, así que lo corté por completo. Bueno, a veces es así. De cualquier manera, este llega un poco tarde. Realmente siento que daba por sentado que mi rutina generalmente dependía de mí y de nadie más, pero a veces así es. Espero tener todo mi problema resuelto pronto, pero de cualquier manera, no dejaré que eso me impida leer mis 3 capítulos por semana. Todavía intentaré sacar otro el domingo, pero no lo garantizo. Capítulo 64 Preparación. N/A, estoy luchando por mantener mis 3 por semana, pero todavía planeo hacerlo incluso si pasa al fin de semana. Debería tener todo en orden, es decir, tener transporte confiable en la próxima semana, lo que significa que deberíamos volver a nuestra rutina habitual en ese momento. Soxo. Enormes estructuras metálicas salían del final de las carreteras principales de Argus, creando carreteras que unían la ciudad costera con 3 islas diferentes. De tamaño similar, las pequeñas islas se habían convertido en plataformas distintas. Es probable que cada uno cumpla una función diferente, pero se unieron para formar lo que posiblemente fue la base militar Atlas más grande más allá de su propio reino. Ya fuera natural o algún esfuerzo realizado por el hombre, las islas estaban perfectamente posicionadas. Permitir la construcción de varias compuertas como esa mantuvo la costa inmediata de Argus aislada de todo lo que residía dentro de las aguas del Mar Mayor. Era seguro asumir que las paredes de luz intensa detrás de ellos estaban inactivas en ese momento, la tecnología no era nada nueva en este momento. Pero no estaba seguro acerca de ese robot gigante que había estado en los últimos volúmenes. De cualquier manera, no se podía subestimar cuán grande era el activo que Atlas consideraba que era Argus a pesar de estar en otro reino, se invirtieron toneladas de recursos para mantenerlo a salvo y, posteriormente, a su gente. Entrar y escapar de un lugar como ese no fue una tarea fácil. Cerré los ojos y el viento fresco pasó. Por otro lado, la brisa del mar se sentía bastante bien. Un ruido sordo vino desde atrás, pasos acercándose desde el otro lado de la azotea en la que me encontraba. Simplemente no pudiste evitarlo. Empujando el pie que había colocado contra el borde del techo, me giré y le hice un gesto con la mano a Kuro. Bueno, tío Kuro. Dije sonriendo. Simplemente estaba de vacaciones. Ya sabes, disfrutando de mi tiempo antes del torneo como dijiste. Pensé que vería si necesitabas ayuda mientras yo estuviera cerca. Bien. ¿Y por casualidad elegiste Argus para tus pequeñas vacaciones? Es conocida por tener la playa más segura de todo Remnant. He oído que el marisco también es bastante bueno. Kuro sacudió la cabeza mientras se acercaba a mi lado, mirando también la base. Estaba oscuro. El sol aún está lejos de salir, pero las luces que bordean los puentes que conducían a las bases mantienen las cosas visibles para él. No hay mucho con que ayudar todavía. Los soldados allí todavía están tratando de resolver algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Algo estaba mal con sus sistemas de vigilancia. Había un montón de charlas sobre tecnología a las que no podía entender ni pies ni cabeza. Supongo que estos problemas comenzaron más o menos al mismo tiempo que el ataque del que hablabas. Kuro asintió. Suena conveniente. Que esta base fuera atacada por algo que no fuera Grimm era prácticamente inaudito. Las personas que usaban tecnología militar de última generación de repente tuvieron problemas con su sistema de vigilancia al mismo tiempo que algo así se cayó. Dudo que te hayan llamado si eso es todo. ¿Te robaron algo? No por lo que me han dicho,
pero algunos de los soldados que participaron en el ataque murieron envenenados. Las otras heridas coincidían con las armas de Tyrion, admitió Kuro antes de firmar mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Mira, realmente no me importaría que me ayudaras con esto, chico. Ya sé que puedes arreglártela solo, pero el viejo Ironwood no considera que tu hermana sea uno de nosotros. En lo que a él respecta, ambos están comprometidos, como él dice. Yo, en realidad no podía reprocharle nada al hombre. Hacer equipo con Salem de cualquier manera era tan suicida y sin sentido como era posible. Incluso intentar jugar algo así como agente doble era una elección demasiado arriesgada cuando no se sabía qué tipo de magia podía usar. Y estaba todo ese parásito que Graham Sender había utilizado. ¿Esa cosa había sido capaz de hacer más que permitirle robar el poder de las doncellas? Aparte de eso, todavía no cambiaba el hecho de que incluso si mamá pensaba lo mismo, prefiriendo estar lo más lejos posible de Salem, se había unido brevemente a Cinder sin que yo estuviera cerca para cambiar las cosas. Solo para apuñalarla por la espalda, por supuesto, pero mamá no era realmente lo que yo llamaría un faro de confianza para la mayoría. En serio, simplemente disfruta de tus vacaciones, dijo Kuro, dándome palmaditas en el hombro cuando pasó a mi lado. También podrías tratarlo como si fuera real ya que estás aquí. Alejándose, se dirigió hacia el borde del techo, cayendo en un callejón solo para que un cuervo salga volando de él y pronto se eleve sobre sus cabezas. Incluso si Tyrion fuera el único en Argus o sus alrededores, no había actuado solo. El problema con el sistema de vigilancia parecía obra de Arthur Watts. No había estado muy seguro de cuando comenzó a trabajar para Salem, pero tenía la intención de que Atlas fuera el próximo después de que yo terminara en Mistral. Más allá de él y algunas cosas relacionadas con él, como las medidas de seguridad en los sistemas de Atlas, hubo algunas apariencias que hubiera valido la pena ver por mí mismo. Era demasiado pronto para decirlo con certeza. Pero si Watts también estaba en Mistral, podría eliminar a 2 de las personas clave de Salem si jugaba bien mis cartas. Entre que Cinder esté conmigo y esa posibilidad, además de Hazel, quien sea que haya actuado Salem, en todo caso, sería un misterio para mí en el futuro. Encontrar a Amber y confirmar las identidades de todas las demás doncellas sería lo siguiente en mi lista. Bueno, eso podría depender de lo que hice y de lo que no aprendí de Jin. Dando un paso atrás, me dejé caer del techo. Había demasiadas variables como para intentar preocuparme por un plan sólido con tanta antelación, cualquier cosa que pudiera cambiar el lugar al que iba y lo que hacía. Mejor concentrarme en ver si puedo detectar cualquier rastro que Tyrion haya dejado en esta ciudad. Pasar más tiempo familiarizándose con el lugar solo lo haría más fácil. Soxo. 5 dedos. 4. 3. 2. Y finalmente, 1. Mercury, a lo largo de una de las paredes de nuestra habitación compartida, se estabilizó en una parada de manos casi perfectamente controlada. Bueno, en este punto, hagamos caso. Controlando su respiración, se sostuvo con un solo dedo y se equilibró con el apoyo de la pared durante casi medio minuto antes de cambiar al dedo índice de la otra mano sin perder el equilibrio. Ya sea aura o puramente físico, el chico no necesitaba ningún entrenamiento ni ayuda de mi parte. La experiencia y el crecimiento natural de su cuerpo, algo que llevaría tiempo, era todo lo que necesitaba para alcanzar su mejor momento. Comenzando con un golpe solo para advertirle, usé telequinesis para abrir la ventana de nuestra habitación y entrar, aterrizando justo detrás de la cómoda debajo de ella. Mercurio se había enderezado rápidamente. La camisa que caía se bajó y arregló para ocultar todas sus cicatrices. Es posible que todos los hayamos visto, pero, aunque a él no le molestaban la mayoría de las cosas, eso y la atención que atraían le molestaban. ¿Tienes algún plan además de entrenar? Pregunté mientras me dirigía hacia mi cama, apoyando mi espada al lado de ella.
Vamos a pelear. No lo planeé. Honestamente, esa fue probablemente la única razón por la que aceptó venir. Kuro habló de mí tratando de disfrutar de unas vacaciones, pero este tipo necesitaba aprender a hacer literalmente cualquier cosa además de algo relacionado con la pelea. O tal vez ya lo hizo. Estaba cerrado en comparación con los demás, manteniéndose reservado cada vez que se separaba. Pero planeo ver la playa. ¿Alguna vez entrenaste en algo parecido a la arena? De cualquier manera, si bien no podía simplemente alejarlo de esos hábitos, tal vez un cambio de ambiente lo ayudaría a sentirse cómodo con la idea de hacer más con los demás. Soxo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo encaja? Esa no es una respuesta real. Esmeralda se quejó, preguntándose por qué esperaba algo más de Cinder. ¿Me queda bien o mal? Cinder se encogió de hombros. Se ve bien. Emerald pensó que tal vez solo el hecho de que estaban de vacaciones, un puñado de días en los que no estarían haciendo ningún tipo de pelea o entrenamiento agotador, y en una ciudad completamente nueva le daría a Cinder algún tipo de energía. Cruzada armada frente a ella dentro de un vestidor privado de la tienda en la que se encontraban, no se veía diferente de lo habitual. Pero Emerald no pensaba darse por vencida. Incluso si no usaba la mayoría de los conjuntos ni hablaba mucho de ellos, Cinder definitivamente tenía buen ojo para el estilo. Casi todo lo que se compró las pocas veces que lo hicieron siempre le quedó bien. No dejaría que Cinder se escapara de esta oportunidad con frialdad. Entonces, ¿cuál crees que luce mejor que este? Preguntó Emerald, señalando todos los demás trajes de baño que había traído y colgados en la pared. Fue necesario insistir y sondear mucho más de lo que hubiera pensado, pero Cinder finalmente eligió uno y Emerald se miró en un espejo de cuerpo entero. Era un traje de 2 piezas de color blanco puro con correas negras que corrían a lo largo de los bordes de ambas partes, asegurándose alrededor de sus hombros y espalda. Sencillo y agradable. Definitivamente no se parece a nada que ella haya usado, pero aparentemente todos usaban este tipo de cosas aquí en la playa. Sí, esto es bueno, dijo Emerald, dándose vuelta y sonriéndole a Cinder. Gracias por esto. Cinder asintió. Ahora tenemos que conseguirte uno. No voy a ir a la playa. Cinder dijo con firmeza, derribando todos los intentos de convencerla de lo contrario con la misma rapidez. Por mucho que Emerald esperara lo contrario, ya esperaba esto. Por la forma en que a Cinder le gustaba vestirse y mantenerse reservada, era difícil imaginarla queriendo tratar con un grupo de personas en un lugar donde casi todos mostrarían la piel. Más. Simplemente aceptar que no había ningún grim en el agua era un gran pedido incluso para ella. Pero Talón iba así que no es como si eso fuera un problema real. Hablando de Talón, él estaba en una parte diferente del centro comercial por el que todos habían estado caminando, probando comida. Mercury, sorprendentemente, con él. Había estado visitando todo tipo de lugares, algunos que no parecían el tipo de cosas que a nadie le interesarían. Dejando a un lado su extraña exploración, le había dejado algunos consejos antes de separarse. Sabes, se supone que la arena es algo bueno para entrenar. Creo que se llama entrenamiento de resistencia o algo así, dijo Esmeralda. El tipo perfecto de cebo para Cinder, Talón había usado excusas como esa para presentarle un montón de cosas diferentes. ¿Talón te dijo que dijeras eso? Cinder preguntó instantáneamente, mirándola inexpresivamente. ¿Saber eso cambiaría tu respuesta? Con la mirada fija por un momento, Cinder finalmente señaló el traje de baño que llevaba. No llevo nada de eso. Esmeralda volvió a sonreír.
Si Cinder iba a ser exigente con el tipo de traje de baño que usaba, entonces solo significaba que estarían aquí más tiempo. Soxo. N/A, estoy pensando en hacer menos AN en general. Al menos mientras tenga poco tiempo. Veremos cómo va. Como nota al margen. Todavía he estado revisando eso de Chaos Gacha del que me hablaron algunos lectores. Todavía estoy bastante interesado ya que escribí bastante para una historia de práctica usando el concepto y el sitio. No estoy seguro de si lo publicaré o no, pero es algo que tengo en el fondo de mi mente. Veremos cómo me siento al respecto en el futuro. En esa nota, tengo bastante curiosidad. La historia del Sharingan está en camino de acercarse a la marca 100. ¿Alguna idea sobre un especial? Si quieres un capítulo especial, no tiene que ser nada canónico. Probablemente podría ser una publicación de preguntas y respuestas si el interés en algo así es más fuerte. Como siempre. Aquí está el enlace para aquellos que quieran leer con anticipación cualquier cosa que esté escribiendo. patreon.com/tercerrateurita. Nos vemos por todos lados. Me detuve y las cálidas arenas doradas crujieron bajo mis pies. La brisa, fresca y salada, pasó rozando, llevándose consigo las puntas de mi cabello. Niños, parejas, familias e incluso personas solitarias estaban esparcidas por la playa. Risas y charlas mezclándose con los sonidos de las olas que subían y bajaban más adelante. Podría estar en casa ahora mismo. Solo un pequeño cambio en mi aura y un pequeño movimiento de mi brazo y podría recostarme y relajarme con ellos. No había ninguna playa en Pacha a la que alguien con sentido común intentaría ir. Es probable que Grimm te destroce o te trague entero por intentar sumergirte en el agua, pero simplemente estar de vuelta en casa con todo superaría a este lugar en todo momento. Respiré lentamente. Para eso fue todo esto. Me encargaría de todos los problemas que involucran a Salem y su gente ahora para que Ruby o Yang no tuvieran que soportar ninguno. Entonces podría tener esa vida fácil y libre de estrés que buscaba. Además, venir a este lugar no había sido para mi beneficio. Caminé hacia adelante, el calor de la arena pronto fue superado por un frente de agua fría que pasaba junto a mis pies. Algunos se detuvieron para mirar en mi dirección cuando los pasé, pero no les presté más que una rápida mirada. Deteniéndome una vez que las olas que pasaban estuvieron justo debajo de mis rodillas. Más lejos había algunas personas, o lo suficientemente audaces como para aceptar cualquier posible riesgo o absolutamente seguras de todas las medidas de seguridad que tenía el lugar. La playa en sí estaba más separada de las aguas ya cerradas del mar alrededor de Argus, por lo que no era como las que recordaba, pero probablemente era lo más cerca que cualquier lugar podía llegar a través de Remnant sin el riesgo de Grimm. Cerré los ojos, disfrutando del calor del sol y la sensación del agua pasando. Me adelanté a los demás para preparar algunas cosas y todavía los estaba esperando, así que también podría disfrutar el momento como dijo Kuro. Ese momento no duró mucho. Garra. Me volví y oí la voz de Emerald entre las muchas otras. Ella no había perdido el tiempo en meterse al agua. Corriendo hacia mí con un traje de 2 piezas blanco con tirantes negros a lo largo de los bordes y los hombros, con una sonrisa en su rostro. Cinder se había detenido justo antes del agua, vestida con un sencillo traje de baño negro con hilos a lo largo de los costados y una de esas chaquetas de playa finas, casi transparentes, echadas sobre los hombros. Probablemente había hecho todo lo posible para encontrar algo más modesto. Los hilos de su traje de baño estaban atados muy intencionalmente de tal manera que ocultaban partes de la ya casi invisible decoloración de la cicatriz alrededor de su cuello. Mercurio lo llevó más lejos que ella. Con los brazos cruzados y con un traje de neopreno completamente negro que cubría todo menos sus manos y pies.
A diferencia de Emerald, ninguno de los dos parecía ni remotamente emocionado, en el mejor de los casos, cautelosamente curioso por todo lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, paranoico era probablemente la palabra más realista. Cuando me di la vuelta por completo, la sonrisa de Emerald desapareció. Ojos muy abiertos. Entre las miradas que tantos otros me estaban dando, los propios esfuerzos de Mercury y Cinder por cubrir sus respectivas cicatrices, y ahora la mirada que me estaba dando Emerald, me recordaban minuciosamente que, si bien no les habrían prestado ninguna atención entre la tribu, mis cicatrices me apartaban de la gran mayoría de las personas. Soxo. Garra. Gritó Emerald, corriendo delante de ellos y dentro del agua hacia Talón, quien se encontraba a una pequeña distancia, con su largo y desordenado cabello negro flotando libremente más allá de su cintura, algo que solo hacía típicamente mientras usaba ese casco suyo. Cinder movió los brazos mientras miraba a su alrededor, la inquietud atraía su atención por todos lados. No entendía el atractivo de estos malditos trajes de baño o bikinis, todo el mundo en la playa realmente usaba alguna variación de ellos. Si hubiera sabido que lo que sea que Mercury llevaba puesto existía, simplemente habría optado por eso. Al menos le veía sentido a no preocuparse por esas cosas. Incluso Talón estaba adoptando la tonta elección de ropa. Su giro hacia ellos reveló que seguía usando sus gafas de sol como de costumbre, pero por lo demás vestía pantalones cortos simples que... cicatrices. Cinder se acercó, ignoró el agua helada y levantó la mano para bloquear el sol mientras intentaba verlos mejor. Comenzando desde el interior de su codo izquierdo y extendiéndose por el resto de su brazo. Deteniéndose justo más allá del lado izquierdo de la parte superior de su pecho y apenas alcanzando el borde de su clavícula, parches de piel oscura se extendieron por todo él. Todo miedo por lo que, en algún momento, debieron ser quemaduras graves. Tampoco fue solo una lesión conectada, solo algunos parches de piel desigual conectados entre sí. Sin embargo, todos parecían haber ardido con la misma profundidad. Todo parecía tan malo o tal vez incluso peor que las marcas que su apariencia podía dejar atrás. ¿Quién o qué podría haberle hecho algo así a él entre todas las personas? Soxo. Con el pie hacia atrás, levanté agua y salpicé a Emerald. ¿Para qué hiciste eso? Ella se quejó, noqueada por su muda sorpresa. Lo mejor que podía hacer para desviar su atención de mis cicatrices era que ella misma salpicara un poco de agua, la mayor parte de la cual evité. «Quédate quieto, maldita sea», dijo siguiéndome mientras yo pasaba junto a ella. Evitamos a los demás, Emerald apenas logró conseguir algo más que gotas sueltas sobre mí antes de llegar a Cinder y Mercury. Solo entonces una fría lluvia de agua salada me golpeó la espalda y el cabello. ¿Ustedes dos planean meterse al agua?, pregunté, con la ceja levantada. Emerald resopló mientras se acercaba a mí, desanimada por mi falta de reacción. No sé nadar, dijo Mercury sin rodeos, mirando más allá a aquellos que estaban haciendo precisamente eso. No es necesario ir tan lejos, yo dije. Y podríamos enseñarte, dijo Emerald después de un momento de vacilación. Si quieres. Creo que soy lo suficientemente bueno para hacer eso, añadió rápidamente cuando Mercury miró en su dirección. Él asintió y dio unos pasos hacia el agua fría. Era lo suficientemente práctico como para que le enseñaran una nueva habilidad no fuera algo de lo que necesitara convencerse. No. Cinder dijo rotundamente cuando miramos en su dirección. Bueno, supongo que alguien necesita sentarse con nuestras cosas, dije, acercándome y uniéndome a Cinder en la arena. Vuelvo enseguida. Está bien, Esmeralda dijo, dándome una mirada que probablemente era demasiado obvia considerando todo. Aunque no era como si necesitara que ella intentara recordármelo.
El objetivo de venir a la playa era que los tres pudieran divertirse, lograr que Cinder se relajara y hiciera precisamente eso siempre fue parte del plan. Cinder me siguió mientras caminábamos playa arriba, evitando a los niños que corrían. Nos detuvimos junto al paraguas, la toalla y la hielera que había preparado antes de salir al agua. Se agachó bajo su sombra y se dejó caer para sentarse, con el ceño aún fruncido todo el tiempo. Un montón de gente, mostrando más de su piel pálida de lo que probablemente nunca había tenido. Y, la guinda del pastel, parecía que estaba de mal humor desde el momento en que partieron hacia la playa. Realmente se estaba preparando para odiar cada segundo que pasaba allí. Sabes, realmente deberías unirte a nosotros, dije, mirando hacia Esmeralda y Mercurio. A pesar de ofrecerse a enseñarle, en realidad parecía que no estaba segura de qué hacer una vez que estuvieran más lejos. No. No sabes nadar. TSK. Ella no lo negó, solo apartó la mirada de las aguas que tenía delante. Nunca lo he necesitado. Nunca lo he necesitado todavía. Yo dije. Es una habilidad bastante buena, ¿sabes? Si alguna vez terminas atrapado en el océano mientras viajas entre reinos sin saber cómo, se terminará el juego. Probablemente será de cualquier manera, pero tener alguna posibilidad es mejor que ninguna, ¿verdad? Por lo que he oído, los Grimm en el mar podrían ser especialmente peligrosos. Yo todavía no tenía ninguna experiencia con ellos, pero luchar contra cualquier cosa bajo el agua sonaba como un dolor de cabeza. Cinder miró en mi dirección, entrecerrando los ojos. A estas alturas ella tenía que ser tan consciente como yo de cómo funciona esto. Ella rechazaría hacer algo, pero un pequeño empujón sobre cómo podría ayudarla y comenzaría a avanzar hacia eso. Conociéndola. El mero hecho de que el patrón existiera podría ser suficiente para molestarla. A pesar de eso, todavía no me había fallado. Vamos, realmente necesito. Disculpe. Dos personas que se acercaron a nosotros me interrumpieron. Un par de chicas, de nuestra edad por su apariencia, estaban concentradas en mí. Estaban lejos de ser sutiles. Sus ojos errantes y sus sonrisas delatan lo que los atrajo instantáneamente. Estamos ocupados. Cinder dijo con firmeza antes de que cualquiera de los dos pudiera decir mucho. Ve a molestar a alguien más. Miraron en su dirección, como si la vieran por primera vez, preparados para decir algo. Esas palabras nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Disculpas educadas dejando a las parejas mientras se marchaban a toda prisa. No pude evitar reírme disimuladamente. ¿Esas miradas también son parte de tu apariencia? Cinder ignoró el empujón hacia ella y vio a ese par desaparecer en la playa llena de gente antes de volver a mirarme. Sabía de primera mano lo desconcertante que podían ser esas miradas suyas, pero tenía que admitirlo. Verlo usado en otros fue bastante entretenido. Entonces, ¿vas a salir? Ella negó con la cabeza. Bueno, trata de no pasar todo el tiempo como si quisieras estrangular a alguien. Me alejé de ella y me dirigí hacia el agua. Podrían dedicar algún tiempo a enseñarle a Mercurio a nadar un poco. Pero se aseguraría de que encontraran algo en la arena que pudieran hacer con ella antes de que terminara el día. Soxo. Siguiendo la pelota, me deslicé debajo de ella, con las manos juntas. Mercury ya estaba cerca de la red, preparándose para saltar. Con la cantidad justa de fuerza puesta, le puse la pelota directamente hacia él. Sin molestarse con ningún tipo de arco o retraso para estar seguro de que tenía tiempo. Y, sin ningún problema, saltó, rematando la pelota con tanta fuerza que cuando Emerald corrió y saltó, ya había pasado por encima de ella. Cinder, en la mitad trasera de su equipo, apenas logró dar un paso hacia él antes de que la pelota quedara enterrada en la arena.
Lindo. Yo dije. La arena del área de juego crujió bajo mis pies cuando levanté una mano hacia él. El gesto básico solo hizo que se tensara, como si se preparara para un ataque. Ese padre suyo había sido un bastardo de principio a fin. ¿Choca esos 5? Pregunté, aplaudiendo y luego tendiéndole la mano nuevamente. No. Está bien entonces. Dejado colgando, negué con la cabeza mientras nos movíamos para iniciar otro servicio. El voleibol no estaba en mis planes, algo en lo que solo tuve un interés pasajero, pero con Cinder negándose a meterse en el agua y con muchas áreas de juego instaladas a lo largo de la playa, era el juego perfecto para nosotros. Girando la pelota entre mis manos mientras daba un paso atrás. Lo lancé muy alto al aire. Caminando hacia adelante, salté, apuntando a la mitad trasera de su costado donde estaba Cinder, un toque de la pelota la envió justo frente a ella. Con las manos entrelazadas, dio un paso adelante y lo lanzó hacia Emerald. Emerald y yo éramos los únicos que estábamos interesados al principio, la primera quería probar algo nuevo. Mientras que los otros dos habían estado haciendo lo mínimo indispensable. Buscando servirlo, Emerald logró un lanzamiento irregular hacia Cinder, quien había corrido hacia la red, saltando con el brazo echado hacia atrás. Un fuerte golpe a la pelota solo terminó con ella cayendo de lado. Mercurio se eleva sin esfuerzo para apagarse y girar la fuerza de su púa contra sí mismo con las manos levantadas. Cinder chasqueó la lengua cuando cayó al suelo, mirándonos a los dos. El juego, junto con las jugadas robóticas pero efectivas de Mercury, su adaptación al juego con solo unos pocos servicios, reveló la adecuada racha competitiva de Cinder. Ser superada y perder tan rápido la había hecho saltar del mínimo indispensable a intentar anotar y evitar que la pelota cayera a expensas de sumergirse en la arena. Conseguiremos el siguiente. Emerald la animó mientras me lanzaba la pelota para que pudiera preparar otro servicio. No estaba seguro si ella se estaba divirtiendo todavía. Pero fue un comienzo. Ahora, para lograr que Mercurio realmente se involucre con las cosas. Otro servicio flojo enviado, los dos lograron pasar la pelota hacia nuestro lado, Mercury la golpeó por mí. Moviéndome para preparar otro servicio, seguí hacia donde se dirigía y lo configuré de antemano, a diferencia de lo habitual, la pelota también fue enviada significativamente más alto. Tomado con la guardia baja pero rápido en la reacción, saltó alto, la arena se levantó y Mercury logró golpear la pelota. La falta de fuerza detrás de esto les permitió interceptar fácilmente y lanzar otro pico de Cinder. La bola enviada hacia adelante, ya sea intencionalmente o por pura suerte, golpeó la punta de uno de los dedos de Mercurio. Volando hacia la parte trasera de nuestro lado. Lo intercepté, Mercurio moviéndose para establecer esta vez. En lugar de esperar a que lo preparara, corrí hacia una de las esquinas de la red, saltando alto en el aire, con el brazo derecho hacia atrás. Como de costumbre, Mercurio se adaptó rápidamente a ello. La pelota apenas me alcanzó cuando comencé a caer desde la cima de mi salto. No logré un contacto total, pero todavía había suficiente fuerza en mi remate que cuando Emerald se movió para interceptar, sin haber sido lo suficientemente rápido para bloquear, la obligó a tropezar de nuevo sobre su trasero, la pelota rebotó fuera del área de juego. Man. Se quejó Emerald mientras se levantaba, mirándome con desgana. En el momento en que tenga la oportunidad de clavarlo, apuntaré a tu cara. Buena suerte. Dije mientras atrapaba la pelota, alguien que pasaba por la playa la había tirado. Jugamos algunos partidos diferentes. Cambiando de equipo mientras yo constantemente hacía todo lo posible para asegurarme de que todos tuvieran la oportunidad de esforzarse realmente o buscar puntos. Juegos como este eran más divertidos cuando en realidad tenían un sentido de competencia y un camino claro hacia la victoria, después de todo. Al final de todo.
Emerald estaba sentada sobre la arena cubierta de sudor. Cinder estaba tratando de recuperar el aliento, con las manos en las rodillas. Mercury solo estaba secándose un ligero sudor, un poco más relajado mientras nos miraba en lugar de mantener una mirada paranoica sobre la gente alrededor de la playa. ¿Están dispuestos a tomar algo de comer? Yo pregunté. Como pasé la mayor parte del día aquí haciendo todo tipo de cosas al azar, lo calificaría como un éxito. Tomar comida con todos, incluido Mercurio, sería la guinda del pastel. Sí, me muero de hambre, dijo Emerald mientras se estiraba antes de obligarse a ponerse de pie y quitarse el polvo. Cinder asintió. Está bien. Mercurio asintió con la cabeza. Perfecto. Después de terminar el día, podría emprender una búsqueda más dedicada de cualquier cosa relacionada con Tyrian en la ciudad. Había echado un vistazo a algunos lugares diferentes mientras caminaba por Argus con ellos, pero necesitaba una mirada profunda. Soxo. N/A, todavía voy por uno más esta semana, pero veremos cómo funciona. Aparte de eso. La playa. No hemos terminado completamente con esto, ya que aparecerá en los próximos capítulos, pero si bien también es una buena parte de la vida, sentará las bases para varias cosas diferentes en el futuro. El interesante conjunto de cicatrices de talón, por ejemplo. Y algunas referencias aleatorias aquí y allá. Capítulo 65 Día de playa. Me detuve y las cálidas arenas doradas crujieron bajo mis pies. La brisa, fresca y salada, pasó rozando, llevándose consigo las puntas de mi cabello. Niños, parejas, familias e incluso personas solitarias estaban esparcidas por la playa, risas y charlas mezclándose con los sonidos de las olas que subían y bajaban más adelante. Podría estar en casa ahora mismo. Solo un pequeño cambio en mi aura y un pequeño movimiento de mi brazo y podría recostarme y relajarme con ellos. No había ninguna playa en Pacha a la que alguien con sentido común intentaría ir. Grimm probablemente te destrozaría o te tragaría entero por intentar sumergirte en el agua, pero simplemente estar de vuelta en casa con todo superaría a este lugar cada vez. Respiré lentamente. Para eso fue todo esto. Me encargaría de todos los problemas que involucran a Salem y su gente ahora para que Ruby o Yang no tuvieran que soportar ninguno. Entonces podría tener esa vida fácil y libre de estrés que buscaba. Además, venir a este lugar no había sido para mi beneficio. Caminé hacia adelante. El calor de la arena pronto fue superado por un frente frío de agua que pasaba junto a mis pies. Algunos se detuvieron para mirar en mi dirección cuando los pasé, pero no les presté más que una mirada rápida y me detuve una vez que las olas que pasaban estuvieron justo debajo de mis rodillas. Había algunas personas más lejos. O lo suficientemente audaz para aceptar cualquier posible riesgo o absolutamente seguro de todas las medidas de seguridad que tenía el lugar. La playa en sí estaba más separada de las aguas ya cerradas del mar alrededor de Argus, por lo que no era como las que recordaba, pero probablemente era lo más cerca que cualquier lugar podía llegar a través de Remnant sin el riesgo de Grimm. Cerré los ojos, disfrutando del calor del sol y la sensación del agua pasando. Me adelanté a los demás para preparar algunas cosas y todavía los estaba esperando, así que también podría disfrutar el momento como dijo Kuro. Ese momento no duró mucho. Garra. Me volví y oí la voz de Emerald entre las muchas otras. Ella no había perdido el tiempo en meterse al agua, corriendo hacia mí con un traje de baño blanco liso con tiras negras a lo largo de los bordes y los hombros, con una sonrisa en su rostro. Cinder se había detenido justo antes del agua. Con un sencillo traje de baño negro con hilos a lo largo de los costados y una de esas chaquetas de playa finas, casi transparentes, echadas sobre los hombros. Probablemente había hecho todo lo posible para encontrar algo más modesto.
Los hilos de su traje de baño estaban muy intencionalmente atados de tal manera que ocultaban partes de la ya casi invisible decoloración de la cicatriz alrededor de su cuello. Mercury fue más lejos que ella, con los brazos cruzados y con un traje de neopreno completamente negro que cubría todo menos sus manos y pies. A diferencia de Esmeralda, ninguno de los dos parecía ni remotamente emocionado, en el mejor de los casos, cautelosamente curioso sobre todo lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, paranoico era probablemente la palabra más realista. Cuando me di la vuelta por completo, la sonrisa de Emerald desapareció y sus ojos se abrieron como platos. Entre las miradas que me daban tantos otros, los propios esfuerzos de Mercury y Cinder por cubrir sus respectivas cicatrices, y ahora la mirada que Emerald me estaba dando, me recordaban minuciosamente que, si bien no les habrían prestado ninguna atención entre la tribu, mis cicatrices me apartaban de la gran mayoría de las personas. Soxo. Garra. Esmeralda gritó. Corriendo delante de ellos y dentro del agua hacia Talón, quien estaba a una pequeña distancia, su largo cabello negro y desordenado fluía libremente más allá de su cintura, algo que solo hacía típicamente mientras usaba ese casco suyo. Cinder movió los brazos mientras miraba a su alrededor, la inquietud atraía su atención por todos lados. No entendía el atractivo de estos malditos trajes de baño o bikinis. Todo el mundo en la playa realmente usaba alguna variación de ellos. Si hubiera sabido que lo que sea que Mercury llevaba puesto existía, simplemente habría optado por eso. Al menos le veía sentido a no preocuparse por esas cosas. Incluso Talón estaba adoptando la tonta elección de ropa. Su giro hacia ellos reveló que seguía usando sus gafas de sol como de costumbre, pero por lo demás vestía pantalones cortos simples que cicatrices. Cinder se acercó, ignoró el agua helada y levantó la mano para bloquear el sol mientras intentaba verlos mejor. Comenzando desde el interior de su codo izquierdo y extendiéndose por el resto de su brazo. Deteniéndose justo más allá del lado izquierdo de la parte superior de su pecho y apenas alcanzando el borde de su clavícula, parches de piel oscura se extendieron por todo él. Todo miedo por lo que, en algún momento, debieron ser quemaduras graves. Tampoco fue solo una lesión conectada, solo algunos parches de piel desigual conectados entre sí. Sin embargo, todos parecían haber ardido con la misma profundidad. Todo parecía tan malo o tal vez incluso peor que las marcas que su apariencia podía dejar atrás. ¿Quién o qué podría haberle hecho algo así a él entre todas las personas? Soxo. Con el pie hacia atrás, levanté agua y salpicé a Emerald. ¿Para qué hiciste eso? Ella se quejó, noqueada por su muda sorpresa. Lo mejor que podía hacer para desviar su atención de mis cicatrices era que ella misma salpicara un poco de agua, la mayor parte de la cual evité. Quédate quieto, maldita sea, dijo siguiéndome mientras yo pasaba junto a ella. Evitamos a los demás. Emerald apenas logró conseguir algo más que gotas sueltas sobre mí antes de llegar a Cinder y Mercury. Solo entonces una fría lluvia de agua salada me golpeó la espalda y el cabello. ¿Ustedes dos planean meterse al agua?, pregunté, con la ceja levantada. Emerald resopló mientras se acercaba a mí, desanimada por mi falta de reacción. No sé nadar, dijo Mercury sin rodeos, mirando más allá a aquellos que estaban haciendo precisamente eso. No es necesario ir tan lejos, yo dije. Y podríamos enseñarte, dijo Emerald después de un momento de vacilación. Si quieres. Creo que soy lo suficientemente bueno para hacer eso, añadió rápidamente cuando Mercury miró en su dirección. Él asintió y dio unos pasos hacia el agua fría. Era lo suficientemente práctico como para que le enseñaran una nueva habilidad no fuera algo de lo que necesitara convencerse. No. Cinder dijo rotundamente cuando miramos en su dirección. Bueno,
Supongo que alguien necesita sentarse con nuestras cosas. Dije, acercándome y uniéndome a Cinder en la arena. Vuelvo enseguida. Está bien. Esmeralda dijo, dándome una mirada que probablemente era demasiado obvia considerando todo. Aunque no era como si necesitara que ella intentara recordármelo. El objetivo de venir a la playa era que los tres pudieran divertirse, lograr que Cinder se relajara y hiciera precisamente eso siempre fue parte del plan. Cinder me siguió mientras caminábamos playa arriba, evitando a los niños que corrían. Nos detuvimos junto al paraguas, la toalla y la hielera que había preparado antes de salir al agua. Se agachó bajo su sombra y se dejó caer para sentarse, con el ceño aún fruncido todo el tiempo. Un montón de gente. Mostrando más de su piel pálida de lo que probablemente nunca había tenido. Y, la guinda del pastel, parecía que estaba de mal humor desde el momento en que partieron hacia la playa. Realmente se estaba preparando para odiar cada segundo que pasaba allí. Sabes, realmente deberías unirte a nosotros. Dije, mirando hacia Esmeralda y Mercurio. A pesar de ofrecerse a enseñarle, en realidad parecía que no estaba segura de qué hacer una vez que estuvieran más lejos. No. No sabes nadar. TSK. Ella no lo negó, solo apartó la mirada de las aguas que tenía delante. Nunca lo he necesitado. Nunca lo he necesitado todavía. Yo dije. Es una habilidad bastante buena, ¿sabes? Si alguna vez terminas atrapado en el océano mientras viajas entre reinos sin saber cómo, se terminará el juego. Probablemente será de cualquier manera, pero tener alguna posibilidad es mejor que ninguna, ¿verdad? Por lo que he oído, los Grimm en el mar podrían ser especialmente peligrosos. Yo todavía no tenía ninguna experiencia con ellos, pero luchar contra cualquier cosa bajo el agua sonaba como un dolor de cabeza. Cinder miró en mi dirección, entrecerrando los ojos. A estas alturas ella tenía que ser tan consciente como yo de cómo funciona esto. Ella rechazaría hacer algo, pero un pequeño empujón sobre cómo podría ayudarla y comenzaría a avanzar hacia eso. Conociéndola. El mero hecho de que el patrón existiera podría ser suficiente para molestarla. A pesar de eso, todavía no me había fallado. Vamos, realmente necesito. Disculpe. Dos personas que se acercaron a nosotros me interrumpieron. Un par de chicas, de nuestra edad por su apariencia, estaban concentradas en mí. Estaban lejos de ser sutiles. Sus ojos errantes y sus sonrisas delatan lo que los atrajo instantáneamente. Estamos ocupados. Cinder dijo con firmeza antes de que cualquiera de los dos pudiera decir mucho. Ve a molestar a alguien más. Miraron en su dirección, como si la vieran por primera vez, preparados para decir algo. Esas palabras nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Disculpas educadas dejando a las parejas mientras se marchaban a toda prisa. No pude evitar reírme disimuladamente. ¿Esas miradas también son parte de tu apariencia? Cinder ignoró el empujón hacia ella y vio a ese par desaparecer en la playa llena de gente antes de volver a mirarme. Sabía de primera mano lo desconcertante que podían ser esas miradas suyas, pero tenía que admitirlo. Verlo usado en otros fue bastante entretenido. Entonces, ¿vas a salir? Ella negó con la cabeza. Bueno, trata de no pasar todo el tiempo como si quisieras estrangular a alguien. Me alejé de ella y me dirigí hacia el agua. Podrían dedicar algún tiempo a enseñarle a Mercurio a nadar un poco. Pero se aseguraría de que encontraran algo en la arena que pudieran hacer con ella antes de que terminara el día. Soxo. Siguiendo la pelota, me deslicé debajo de ella, con las manos juntas. Mercury ya estaba cerca de la red, preparándose para saltar. Con la cantidad justa de fuerza puesta, le puse la pelota directamente hacia él.
sin molestarse con ningún tipo de arco o retraso para estar seguro de que tenía tiempo. Y, sin ningún problema, saltó, rematando la pelota con tanta fuerza que cuando Emerald corrió y saltó, ya había pasado por encima de ella. Cinder, en la mitad trasera de su equipo, apenas logró dar un paso hacia él antes de que la pelota quedara enterrada en la arena. Lindo. Yo dije. La arena del área de juego crujió bajo mis pies cuando levanté una mano hacia él. El gesto básico solo hizo que se tensara, como si se preparara para un ataque. Ese padre suyo había sido un bastardo de principio a fin. ¿Choca esos 5? Pregunté, aplaudiendo y luego tendiéndole la mano nuevamente. No. Está bien entonces. Dejado colgando, negué con la cabeza mientras nos movíamos para iniciar otro servicio. El voleibol no estaba en mis planes, algo en lo que solo tuve un interés pasajero, pero con Cinder negándose a meterse en el agua y con muchas áreas de juego instaladas a lo largo de la playa, era el juego perfecto para nosotros. Girando la pelota entre mis manos mientras daba un paso atrás. Lo lancé muy alto al aire. Caminando hacia adelante, salté, apuntando a la mitad trasera de su costado donde estaba Cinder, un toque de la pelota la envió justo frente a ella. Con las manos entrelazadas, dio un paso adelante y lo lanzó hacia Emerald. Emerald y yo éramos los únicos que estábamos interesados al principio, la primera quería probar algo nuevo. Mientras que los otros dos habían estado haciendo lo mínimo indispensable. Buscando servirlo, Emerald logró un lanzamiento irregular hacia Cinder, quien había corrido hacia la red, saltando con el brazo echado hacia atrás. Un fuerte golpe a la pelota solo terminó con ella cayendo de lado. Mercurio se eleva sin esfuerzo para apagarse y girar la fuerza de su púa contra sí mismo con las manos levantadas. Cinder chasqueó la lengua cuando cayó al suelo, mirándonos a los dos. El juego, junto con las jugadas robóticas pero efectivas de Mercury, su adaptación al juego con solo unos pocos servicios, reveló la adecuada racha competitiva de Cinder. Ser superada y perder tan rápido la había hecho saltar del mínimo indispensable a intentar anotar y evitar que la pelota cayera a expensas de sumergirse en la arena. Conseguiremos el siguiente. Emerald la animó mientras me lanzaba la pelota para que pudiera preparar otro servicio. No estaba seguro si ella se estaba divirtiendo todavía. Pero fue un comienzo. Ahora, para lograr que Mercurio realmente se involucre con las cosas. Otro servicio flojo enviado, los dos lograron pasar la pelota hacia nuestro lado, Mercury la golpeó por mí. Moviéndome para preparar otro servicio, seguí hacia donde se dirigía y lo configuré de antemano, a diferencia de lo habitual, la pelota también fue enviada significativamente más alto. Tomado con la guardia baja pero rápido en la reacción, saltó alto, la arena se levantó y Mercury logró golpear la pelota. La falta de fuerza detrás de esto les permitió interceptar fácilmente y lanzar otro pico de Cinder. La bola enviada hacia adelante, ya sea intencionalmente o por pura suerte, golpeó la punta de uno de los dedos de Mercurio, volando hacia la parte trasera de nuestro lado. Lo intercepté, Mercurio moviéndose para establecer esta vez. En lugar de esperar a que lo preparara, corrí hacia una de las esquinas de la red, saltando alto en el aire, con el brazo derecho hacia atrás. Como de costumbre, Mercurio se adaptó rápidamente a ello. La pelota apenas me alcanzó cuando comencé a caer desde la cima de mi salto. No logré un contacto total, pero todavía había suficiente fuerza en mi remate que cuando Emerald se movió para interceptar, sin haber sido lo suficientemente rápido para bloquear, la obligó a tropezar de nuevo sobre su trasero, la pelota rebotó fuera del área de juego. Man. Se quejó Emerald mientras se levantaba, mirándome con desgana. En el momento en que tenga la oportunidad de clavarlo, apuntaré a tu cara. Buena suerte. Dije mientras atrapaba la pelota, alguien que pasaba por la playa la había tirado. Jugamos algunos partidos diferentes.
cambiando de equipo mientras yo constantemente hacía todo lo posible para asegurarme de que todos tuvieran la oportunidad de esforzarse realmente o buscar puntos. Juegos como este eran más divertidos cuando en realidad tenían un sentido de competencia y un camino claro hacia la victoria, después de todo. Al final de todo, Emerald estaba sentada sobre la arena cubierta de sudor. Cinder estaba tratando de recuperar el aliento, con las manos en las rodillas. Mercury solo estaba secándose un ligero sudor, un poco más relajado mientras nos miraba en lugar de mantener una mirada paranoica sobre la gente alrededor de la playa. ¿Están dispuestos a tomar algo de comer?, yo pregunté. Como pasé la mayor parte del día aquí haciendo todo tipo de cosas al azar, lo calificaría como un éxito. Tomar comida con todos, incluido Mercurio, sería la guinda del pastel. Sí, me muero de hambre, dijo Emerald mientras se estiraba antes de obligarse a ponerse de pie y quitarse el polvo. Cinder asintió. Está bien. Mercurio asintió con la cabeza. Perfecto. Después de terminar el día, podría emprender una búsqueda más dedicada de cualquier cosa relacionada con Tyrian en la ciudad. Había echado un vistazo a algunos lugares diferentes mientras caminaba por Argus con ellos, pero necesitaba una mirada profunda. Soxo. N/A, todavía voy por uno más esta semana, pero veremos cómo funciona. Aparte de eso, la playa. No hemos terminado completamente con esto, ya que aparecerá en los próximos capítulos, pero si bien también es una buena parte de la vida, sentará las bases para varias cosas diferentes en el futuro. El interesante conjunto de cicatrices de talón, por ejemplo. Y algunas referencias aleatorias aquí y allá. Nota de Crónicas de la Peste. El autor no ha actualizado hace 4 meses esta historia. Revisando las demás historias que el autor ha subido, él sigue activo subiendo otras historias XD.